preparas la homilía también, pues eso es una forma también de oración, porque estás pensando en cómo interiorizar todo eso. Y ahora, ¿cómo se lo presento yo a los que me están escuchando en feligreses? Como uso un lenguaje sencillo que les enseñe algo, pero también que conecten con el Señor, con lo que les quiere decir el Señor a ellos. Esta es también la forma de oración, y también meditar un poco pues lo que estamos estudiando, no solo la teología que a veces leemos o sabemos, sino también la palabra de Dios, cómo hacerla conectar con los demás, con nuestros feligreses, con los que tenemos alrededor, con la gente más sencilla que después a la salida de misa les acompañamos hasta su casa o nos acompañan. Cómo vivir todo esto, y también cómo saber responder de una forma sencilla pues, a los problemas que nos... Pues, la oración es esto, es lo que impregna nuestra vida, la vida del diácono, acompaña, y también viendo a Dios pues como este ser que nos ama, que nos quiere pues más que todo el mundo. Y esto lo percibes pues en las personas también que te aman, más cercanas, pues en nuestra esposa, pues, cómo me quiere mi esposa, a pesar de mis defectos, a pesar de tantos años, a pesar de las veces que uno mete la pata, cómo me quiere, pues imagínate Dios cómo me querrá mucho más esta otra persona que me aprecia mucho, o este otro. También a veces también te hace pensar y rezar pues, las personas que nos rechazan pues por los mismos casos que a veces han salido por la televisión, que los toman por la tremenda y dicen, yo no quiero saber nada de la iglesia, de nada, como si todos hubiéramos pecado gravemente en esto. Y dice, bueno, pues pecaremos, rezaremos también por estas personas, y te acuerdas de ellas, que dices, como por una forma se están cerrando a la ayuda de la iglesia, y dice, bueno, pues ponemos en la misericordia de Dios. Esto es pues un poco mi forma de oración, de cómo hago yo la oración de cada día y cómo la voy viviendo poco a poco. Bueno, pues gracias Juan Antonio por compartir. Yo cuando me invitaron a compartir el testimonio de mi vida de oración, lo primero que pensé, si no es sincero, digo, no es el mejor momento vital para hacerlo. Quiero decir, porque en mi vida de oración no siempre me siento y me vivo igual. Hay momentos intensos, hay momentos de experiencia honda, de saberse vinculado con el Señor, y hay momentos como más áridos, donde uno vive de la convicción de las experiencias, pero que a veces como que pues quizás un poco desierto, ¿no? Entonces, en esta situación comparto con vosotros. Y pensando que compartir, quería resaltar algunos rasgos que han ido configurando mi vida de oración, pues yo creo que desde los 16 años, que cuando tengo conciencia. No lo voy a contar todos, que sería muy largo, pero sí como vetas que para mí son fundamentales en mi experiencia de oración, ¿no? Voy a destacar como tres. Primero la oración en comunidad, la oración comunitaria. Yo descubrí, creo que entonces nos conocíamos poco, mi mujer y yo, a los 16 años, lo que era orar en un campamento de jóvenes, orar en comunidad. Y desde entonces yo creo que no dejé de orar nunca, con todo el altibajo, ¿no? Pero fue una experiencia de descubrir de que podemos estar, en aquel entonces jóvenes, ahora no tantos, orando en comunidad con el Señor y escuchando su palabra. Para mí fue una gracia del Señor, que podríamos decir, ya solo con eso bastaba la vida. Lo demás es toda añadidura que me ha dado el Señor, ¿no? La oración comunitaria, que alimenta mi oración personal, es vital para mí. Si no hay oración comunitaria, me cuesta sentirme sostenido. Y al mismo tiempo la oración personal, de los laudes, de los salmos, u otras oraciones que redundan en la oración de la comunidad en la que vivo en la fe y en la comunidad parroquial, ¿no? Otra experiencia vital es la oración al estilo TSE. A mí me ha configurado el poder orar cantando con la palabra del Señor, sobre todo versículos evangélicos, me permite que esté presente en mi vida, tanto en los silencios como a modo de ejaculatoria, ¿no? Yo escuchaba hoy a Juan Antonio hablar de la llama de amor viva, ¿verdad? Y me salía el canto, o llama de amor viva, dice, no lo voy a cantar, lo prometo, porque ella es la que me sostiene en el canto.
Pero, y así en muchísimos momentos, ¿no? El poder cantar de forma repetitiva, orar con la palabra en medio de la oración, para mí se ha convertido en una experiencia vital, no solo cuando hacemos oración comunitaria, sino también en la oración de los audios, de las vísperas o de los salmos. Cuando veo un salmo me sale el canto. A veces lo canto interiormente, ¿verdad? A veces me quedo en silencio cantándolo. Son cosas que me han ayudado muchísimo, ¿no? A estar. Y otra dimensión importante, me encantaba escuchar a Olga de la Cruz distinguir entre acto de oración y la vida orante, porque mi vida de servicio a los pobres alimenta mi oración, con lo cual va como unida. Cuando no tengo la tensión de estar en un espacio de servicio directo a los pobres, mi vida de oración se resiente. Y yo creo que al revés, cuando mi vida de oración se resiente, pues también se resiente el servicio a los pobres, ¿no? Pero en mi vida de oración, el estar en contacto directo con las personas que son las privilegiadas de Dios, las favoritas, más necesitadas, alimenta mi oración. Me descentra de mí para que no sea una oración egocéntrica de pedir por mí, sino siendo consciente de las debilidades, de las necesidades y de las responsabilidades que tenemos todos, ¿no? Esas tres cosas como muy vitales, ¿no? Pero ya he dicho, voy a escribir porque si no me enrollo y así. Entonces, otra de las cosas que son también significativas, que también he descubierto la importancia, y se resaltaba, me encantaba escucharlo, ¿no? En la experiencia anterior, la importancia de orar desde la escucha de la palabra de Dios. Para mí fue un descubrimiento hace tiempo y cada vez me asombro más porque uno es consciente de que por mucho que escuche el Evangelio y por mucho que uno lea y reflexione, tengo la sensación que cada vez lo entiendo menos, en el buen sentido de la palabra, como cada vez descubro una novedad sorpresiva de la presencia del Evangelio en el Señor. Entonces los espacios de oración donde la palabra es el centro. Hay ocasiones que se preparan oraciones comunitarias en las que digo, no ha hablado el Señor, o por lo menos no le hemos proclamado la palabra, ¿no? Y que se hace más tipo happening y otras cosas, donde uno echa en falta de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Pues para mí es vital que el centro de la oración personal y el centro de la oración comunitaria sea la escucha del Evangelio, ¿no? Luego hay otras dimensiones que también me ayudan a ponerme en presencia del Señor, que no siempre es fácil, ¿no? El invocar al Espíritu, la presencia del Espíritu, con un canto en Espíritu Santo, ¿no? O cualquier otro canto que me haga ser consciente de que es el Espíritu el que puede orar a través mía o el que me ayude a orar, también me ayuda, ¿no? La presencia de contemplar, se habla de la contemplación, son experiencias vividas también en el encuentro de Teseo, en los distintos espacios que hemos ido configurando. Cuando digo hemos, digo porque mi mujer está aquí presente, he dicho que subiese, me ha dicho que hemos incorporado a nuestra vida personal, familiar, también con los hijos, la experiencia de ver a mis hijos orando, dejándose contemplar por la presencia del Señor a través de la belleza de los iconos, o siendo conscientes, ¿no?, de la presencia del icono de la Trinidad o otros iconos, me ayuda a tomar conciencia en ese camino a veces árido de que uno se sitúa en la presencia del Señor, aunque los pensamientos se nos vayan por otro lado, o aunque, como decía, la boca de la casa se te meta en la cabeza y se nos vaya para lo que tenemos que preparar el trabajo, que vamos a hacer para comer, otras cosas, ¿no? Y luego hay otra realidad también importante que he ido adquiriendo, que no siempre la vivo, pero cuando la vivo me gozo con el Señor, que es la oración de los salmos, que a veces uno hace de manera rutinaria o porque se ha comprometido a orar con ellos, ¿no? Y sabe lo que es bueno, pero me ha ido permitiendo descubrir en acontecimientos de mi vida cómo el Señor hace brotar en mi corazón y en mis labios palabras de salmo que iluminan ese acontecimiento vital. Para mí ha sido una sorpresa, y lo es cuando en la vida cotidiana el Señor me hace suscitar una palabra del salmista. Quizás son de las cosas más preciosas, ¿no? Porque cuando uno está en oración, como que está haciéndolo, ¿no? Pero cuando hay un acontecimiento vital en el trabajo, en la familia, o ante una circunstancia, y ve que surge la palabra del Señor a través del salmo, es cuando uno siente la importancia que tiene el orar por los salmos, ¿no? Como decía Antonio, para no repetirme, pero sí es verdad que esa experiencia va configurando cada vez más en mi vida, ¿no? Otro elemento importante en mi vida orante, para distinguirlo de los actos de oración, es la revisión de vida que hago en la comunidad en la que pertenezco, la lectura creyente de la realidad, ¿no?
o percibir cómo la presencia de la palabra de Dios ilumina los acontecimientos cotidianos de la vida que llevamos a la comunidad, me hace percibir luego esa palabra con resonancia y con ecos distintos, ¿no? Adquiere una nueva luminosidad, adquiere una nueva forma de escuchar la palabra y sobre todo conecta a uno como cualquier acontecimiento vivido, por decir recuerdo una revisión de vida en la que cuando escucho el eclesiástico, ¿verdad? El amigo es un refugio seguro, pues esa palabra para mí de aquella revisión de vida tiene otra connotación distinta, porque ha iluminado acontecimientos de mi vida que hemos compartido, ¿no? Yo creo que de ahí también surge una actitud orante ante la vida, ¿no? Y donde uno va valorando las cosas desde esa palabra del Señor escuchada y orada, y también sobre todo porque la revisión de vida, nosotros normalmente en la comunidad en la que comparto, termina con una celebración o con una oración, ¿no? No se podría decir más cosas, quizá de la más significativa relacionada también con mi experiencia de la oración en familia, es la importancia de que Alicia, mi mujer, sea un soporte en mi tensión oratoria, ¿no? Muchas de las veces es ella quien sostiene la vida de oración, ¿no? Y entonces, yo creo que es de agradecer, y nunca lo haremos suficientemente, el que sea muchas veces ella la que anima y la que sostiene la vida de oración en familia, ¿no? Entonces, ayer se preguntaba las funciones, para mí eso es vital, ¿no? Que mi mujer me sostenga en la oración, en casa, en el hogar, en familia, en la vida comunitaria de la parroquia, nunca será lo suficientemente para agradecerlo. Con eso también bastaría esa compañía, esa presencia, ¿no? De hecho, traigo a colación la primera vez que éramos jóvenes, que todavía no éramos pareja, que me escribió una carta, hacía referencia a Jeremías. Ella, no sé si se acuerda, cuando decía: me sedujiste, Señor, me dejé seducir. Compartir la oración que ella tuvo conmigo a través de carta me sigue sosteniendo hoy en mi experiencia vital, como marido, pero también como creyente, ¿no? Esa posibilidad de poder compartir aquello que a cada uno de nosotros nos toca el corazón en el momento que lo seguimos haciendo de otra manera, ¿no? Y no sé, seguro que se me olvidan algunas cosas. Yo había escrito aquí varias cosas, pero bueno, por supuesto también otros descubrimientos que voy haciendo, aparte de la liturgia de las horas, la oración de los salmos y otro momento, en mi experiencia como diácono, que en Melilla a veces para oficiar determinados servicios son pocas las experiencias que tengo, aunque lleve 6 años ordenado, voy descubriendo oraciones de la liturgia, por ejemplo, sobre todo cuando me toca hacer algún responso de una persona cercana, oraciones de la liturgia del ceremonial, del sequio, ¿no? La última que me pareció preciosa y que a lo mejor la he dicho otras veces de forma rutinaria, ¿no? Eso de encender esta luz junto al cadáver del hermano que ha fallecido, ¿no? Como signo de Jesucristo glorioso y resucitado. Pero en ese momento determinado, para mí, conlleva una connotación diferente, quizás por la cercanía de la persona con la que estamos despidiendo. Entonces, puedes poner también como momentos de la oración litúrgica, según el momento vital en el que lo vivo, o según también la cercanía de las personas con las que estoy celebrando, me hacen surgir una actitud orante diferente a otros momentos. Y no tenía mucho más que compartir, no sé si luego pues seguimos enriqueciendo. Bueno, Rafa de Coruña, ¿vale? Diócesis de Santiago. Advertencia metodológica. Yo es que como soy profe, advertencia metodológica, ¿vale? Ayer noche nos presentamos voluntarios para preparar esto. Y entre el conjunto de tonterías que voy a poder decir, pues que se han preparado así, corriendo, y ya sabéis, en algunas diócesis, sabéis que yo me dedico a la liturgia, y en alguna diócesis por ahí ya he dado el curso ese que hago yo de homilías para no dormir. Si lo preparas 100 minutos, hablas 1 minuto. Si lo preparas 1 minuto, hablas 100. Así que voy a poner el cronómetro para no pasarme. Bueno, denunciaré a Paco ante la autoridad por este atraco que nos ha hecho. Porque esto de experiencias, ¿cómo es la oración de los diáconos permanentes? Menos mal que puso lo de experiencias, porque si pone testimonio, a mí son las cosas que nunca me han gustado para nada dar testimonio, porque creo que no soy testimonio de nada.
Pero ¿cómo es la oración de los diáconos permanentes? Lo voy a contar, pues mi vida, un día de mi vida. Pues permanente, porque no queda otra ante el activismo que nos atosiga, que ese es mi gran defecto. Yo voy a confesarme aquí delante de todos vosotros cuál es el gran defecto de mi desastre de oración. Porque soy consciente de que es un desastre de experiencia, así que como le digo a mis alumnos de magisterio, pues de mí podéis aprender a no hacerlo como yo. Aprender es contrario, que es una de las maneras también más fáciles de aprender. Del profe que menos me ha gustado, he aprendido algo, a no hacerlo como él. Pues vais a ver si aprendéis a no hacerlo como yo, porque lo vivo con una angustia y con un desastre de oración. Como sabéis, pues yo me dedico a la liturgia, tanto en la diócesis como en algunos otros lugares, y para mí mi oración sobre todo es litúrgica, más litúrgica que de devociones. En las clases de liturgia suelo explicarle, y comienzo por ahí a los seminaristas y a los de ciencias religiosas, en espiritualidad y pastoral litúrgica, que el Sacrosantum Concilio número 10 dice que la liturgia es la cumbre, ¿no?, de la cual tiende toda actividad de la Iglesia, pero también es la fuente de donde emana toda su fuerza. Y luego habla de las devociones, que también son importantes. Pero las devociones se recomiendan siempre que se organicen de acuerdo con la liturgia. Por ejemplo, los tiempos litúrgicos, o que la liturgia, pues claro, por su esencia, está muy por encima de ellos. Entonces, mi oración es sobre todo litúrgica. Una, porque es mi oficio en la diócesis, de delegado de liturgia, y otra, pues porque estoy todo el día en la liturgia, todo el día en la liturgia. Y quería partir de los liturgistas, no es que andemos con todos los rituales encima todos los días, ¿eh? Este es el ritual de las ordenaciones, porque lo he traído para preparar con Nacho, que se ordena este día de San Esteban. Un aplauso para Nacho, que se ordena el día de San Esteban. Y lo he traído, no es que andemos con todos los leccionarios de los libros litúrgicos y los misales y esas cosas, que andamos los liturgistas, que somos muy peligrosos con eso. Pero recordaréis que el día de vuestra ordenación, el obispo os preguntó: ¿queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a tu género de vida, y fiel a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según tu condición, junto con el pueblo de Dios, y en beneficio suyo? Y eso es lo que yo subrayo. Y en beneficio suyo y de todo el mundo. Pues para partir de ahí, que es algo que yo le digo también mucho a los seminaristas y cuando tenemos la ocasión de las jornadas del clero en la formación de todos los presbíteros, que a veces nos nutrimos de la liturgia de las horas y está muy bien para nuestra edificación personal, pero que lo que hemos prometido es celebrar la liturgia de las horas, la liturgia en general, en beneficio suyo, por ellos. Es decir, no es hoy me encuentro enfermo, día de tiempo ordinario puedo elegir cualquier misa por diversas necesidades, por los enfermos, que hoy me encuentro enfermo. No será por lo que la comunidad le pasa, ¿no? También habrá alguna vez que elegir por ti, ¿no? Pero en principio, en beneficio suyo, por la comunidad y por lo que le pasa a la comunidad. Por eso, dice también en la plegaria de ordenación, que resplandezca en él, en el diácono que se está recibiendo la ordenación, el estilo de vida evangélica, el amor sincero, la solicitud por los pobres y enfermos, la autoridad discreta, la pureza sin tacha, y termina diciendo, y una observancia de sus obligaciones espirituales. ¿Y cuál es la clave para mí de las obligaciones espirituales? Yo fui cocinero 13 años antes de dedicarme a ser profe. Y para mí la oración es como la cocina, necesita de tiempo y temperatura. Si no hay tiempo, si no hay temperatura, en este caso del corazón del alma, pues así sale mi desastre de oración, que ahora enseguida os cuento. Mi día a día. Cuando tengo mucha suerte, el día comienza de otra manera, haciendo alusión a otra película de que nos hablaban ayer del cine. A mí hay una que me gusta mucho y le pongo a los alumnos de cultura clásica. Se llama El Club de los Emperadores. Una peli de Kevin Kline, en el que un profe de cultura clásica le cuenta a sus alumnos pues cómo transmitir la profundidad de la enseñanza clásica, y dice que empieza el día distinto cuando le da tiempo a remar un rato en el lago. Yo no tengo lago para remar,
Pero a mí el día empieza distinto cuando tengo tiempo de ir a rezar en comunidad laudes. Mi vida durante 11 años fue como profe en un colegio de Calasancias. A las 7:15 de la mañana teníamos laudes y misa, y rezar en comunidad era una gozada. Laudes, misa, desayuno con las monjas y luego a clase todo el día. Ya el día empezaba de otra manera. Cuando tienes tiempo y temperatura para comenzar el día rezando, pues como Kevin Klein remando en el lago antes de marcharse a ir a clase en esta peli que os recomiendo, El Club de los Emperadores, una especie de Club de los Poetas Muertos, pero de un profe de cultura clásica. Después de 11 años en las Calasancias, recibí la ordenación y el obispo me dijo, al colegio diocesano. Y como esa cosa que es la que más nos cuesta, que es lo de la obediencia, me resistí durante 2 años, pero al final dijo una cosa así como, recuerdo que alguien puso sus manos entre mis manos y juró como era obediencia. Pues me marché al colegio diocesano. Y en el colegio diocesano, pues me encontré que no había comunidad que rezase. Porque yo me meto mucho con el vicario de Coruña, diciéndole que sí, una vez encontré uno. ¿Uno qué? ¿Uno qué? Porque yo siempre meto, sí, no, una vez encontré un cura. ¿Entraste un cura una vez? Un cura rezando, encontré un cura rezando. Porque yo cuando estaba con las monjas, allí había comunidad, se rezaba todos los días, yo iba al colegio diocesano y allí cada uno rezaba, sí, estoy seguro que rezan, pero individualmente, no en comunidad. Y entonces perdí la oración en comunidad. Cuando yo seguí confesándome con el padre Arturo, un venerable padre Escolapio, yo estaba con Calasancias y busqué de confesor a un Escolapio. Decía, padre, es que muchos días no rezo ya la liturgia de las horas por la mañana, porque rezar solo en el sofá de casa y tal, y dice, no reces solo. ¿Tú no estudiaste en Roma liturgia? ¿No sabes que cuando rezas la liturgia de las horas, toda la iglesia reza contigo? Yo, sí, padre, pero nadie contesta en el otro coro. Es verdad que reza toda la iglesia conmigo, pero no escucho el otro coro. Y lo que decían antes de que se quedaba dormida y que se iba a confesar y le condenaban al infierno, yo tenía un padre de esos de manga ancha, de esos de verdad, que tenía que saber con quién te confiesas. Maté a mi padre y a mi madre, bueno, no lo hagas más, el padre nuestro, ¿no? Pues el padre Arturo me decía, cuando yo me dormía a las 7 de la mañana, después de haber preparado las evaluaciones, que aquí también hay algunos que son maestros, y me dormía, la Madre María me daba un codazo, que es la que se sentaba a mi lado, con 90 y tantos años, y me decía, habían pasado los laudes, toda la misa, pasa a comulgar. Había dormido toda la misa. Y me decía, padre Arturo, es que me dormí en misa, no me condenaban, y me decía, ¿y disfrutaste? ¿Y disfrutaste? ¿Y soñaste? Pues da gracias a Dios, hijo, da gracias a Dios. Y podré comulgar, y comulga, hijo, comulga. Pero mi esquema de liturgista, ¿sabes? Que los liturgistas son muy peligrosos, porque la rúbrica es la rúbrica. Entonces, bueno, 12 años después de la ordenación y de estar en el colegio diocesano, mi decisión es volver a las Calasancias y yo cada vez que puedo, pues vuelvo a rezar con ellas. Y cuando tengo mucha suerte, pues consigo levantarme temprano para ir a rezar con ellas y sigo en la comunidad en lo que se llama misión compartida, seguro que conocéis muchas órdenes que están en misión compartida. Acabo de llegar de Sanlúcar porque hemos tenido ahí es donde el padre Faustino, un gallego de Celanova, fundó las Calasancias, y allí en Sanlúcar acabamos de tener un encuentro de misión compartida, y es verdad que el día empieza de otra manera. Pero hasta aquí que llega noviembre de este año y nuestro nuevo arzobispo, que hiperactivo como es, me ha mandado para Santiago y me traslado ahora todos los días en tren a atender el despacho, porque dijo, no te puedo nombrar vicario de pastoral que no eres presbítero, así que voy a crear un cargo que se llama secretario de pastoral. Y entonces me ha mandado el secretario de pastoral y he tenido que dejar la docencia durante este tiempo. En noviembre cambió mi vida después de 25 años de docencia y de repetir curso todos los años. Yo repetí la ESO durante 25 años, o sea que lo de repetir no pasa nada. Y me cojo el tren y, pues con esa obediencia dichosa al arzobispo, me marcho para Santiago todos los días en peregrinación, porque gano el jubileo todos los días. Porque peregrinar es una actitud interior. Caminar es una actitud exterior que ayuda a peregrinar. Pero peregrinar es una actitud interior. Y cuando subo desde la estación de tren hacia la catedral, pues voy peregrinando. Y eso sí, la única manera que tengo de poder rezar laudes
es que yo llego a la curia y lo primero que hago es irme a la capilla y rezar laudes en la curia. Solo otra vez, y dirá el padre Arturo desde el cielo, solo no, con toda la iglesia. Pues ahí es donde rezo laudes, eso sí lo hago. Con las monjas hacía el oficio de lectura. Bueno, los que me conocéis más sabéis que yo soy profe de latín. Y el oficio de lectura es lo que yo hago en latín, pero el latín del Vaticano II. No como hablabais ayer y decíais muy bien que hay muchos que miran al latín de Trento y a la misa de Juan de atrás. No, latín del Vaticano II, como un breviario de moderno, ¿no? Porque así practico, ¿no? Porque si me vas practicando, pues son los textos, pero es que los profes de latín, los profes de griego, es a lo que yo me dedico en la facultad, pues si no los textos te van, todas las lenguas se van anquilosando, se van oxidando, ¿no? Entonces así practico yo el oficio de lectura, lo suelo hacer en latín. Luego, la siesta sagrada. La siesta sagrada es quedarse dormido rezando, es lo mejor que hay. Y luego, devociones, como os digo, yo devociones rezo muy poquitas. El rosario solo lo hago ahora en el spa. Y no es broma, en la sauna. Mi mujer y yo nos vamos porque hubo un problema de salud y para quitarme del psiquiatra de las pastillas me dijeron, mira, lo mejor que te cuides haciendo deporte. En Coruña hay un sitio que se llama la Casa del Agua. La Casa del Agua es un talaso. Es un balneario, pero de agua salada, del Océano Atlántico. Es una gozada, lo hemos descubierto y te quita el estrés, el tiempo. Y me han regalado mi párroco uno de esos rosarios que lleva Cristiano Ronaldo, de esos que llevaban al cuello que no sabía ni lo que eran, ¿sabes? De esos que son de plástico. Entonces estás en la sauna húmeda, porque yo padezco de sinusitis, y estás limpiándote, y yo rezo el rosario, pero rezo siempre, como es 2 veces a la semana. No rezo los misterios gloriosos, los gozosos, sino que rezo siempre los luminosos. No sé por qué me dio así, y unirlos a los sacramentos, a la liturgia, porque yo es lo que me dedico a la liturgia. Si alguien le da una pista para rezar el rosario, porque en la sauna no puedes pasar más de 15 minutos, y como es en la sauna húmeda de esa de vaos de eucalipto para limpiar la tal, me cojo mi rosario de plástico y de ahí y empiezo a dar. El bautismo de Jesús, pues pienso en mi bautismo y en mi confirmación. Cómo yo vivo mi bautismo y mi confirmación. Y cómo también yo, a veces le administro el bautismo a los demás, ¿no? El segundo, las bodas de Caná, y pienso en mi matrimonio. Cómo yo vivo mi matrimonio, mi meditación, con ese misterio, es el matrimonio. La predicación de Jesús, pues pienso en la ordenación que he recibido. La transfiguración, que es lo que te cambia por dentro. La fuerza de Dios, pues pienso en los sacramentos de curación. Si me he confesado, que bien me he confesado, que mal. La unción de enfermos, que ya la he recibido también alguna otra vez, cuando tuve que operarme. Bueno, los sacramentos, como los he recibido todos, pues el último, lógicamente, la Eucaristía. Y siempre rezo, y solamente lunes y jueves, que es cuando vamos, los misterios luminosos. Y luego, durante la semana, mi oración es con los niños, en la catequesis. Nosotros tenemos catequesis por la semana. No, porque de barrio, muy barrio, no soy. Yo soy más de barrio que los columpios, ¿no? Como se suele decir. Pues en mi barrio, la catequesis es por la semana, con una actividad más, y luego la misa el domingo, ¿no? Porque no tenemos tiempo a atender la catequesis el domingo. Y ahí sí que tenemos pues alguna devoción, pues, lógicamente con el tiempo litúrgico, como decimos los liturgistas. Pues el Vía Crucis, pues el Vía Lucis, que se reza mucho menos. O sea, nos rezamos el Vía Crucis y luego toda la Pascua no hacemos el Vía Crucis, pero normalmente con la catequesis. Y luego sí que tengo una devoción, porque mi parroquia es San Antonio de Padua, y entonces rezamos todos los martes, se celebra San Antonio, los 13 martes de San Antonio. Esa devoción de los 13 martes de San Antonio, cuando terminamos el 13 volvemos a empezar por el 1. Así que todos los martes se celebra San Antonio, que es con mucho lo mejor, muy por encima de cualquiera. Ya sabéis lo que un venerable delegado del clero de mi diócesis, que lo llevaron a predicar un día a San Antonio de Agualada, una parroquia hacia Finisterre, hacia allá, y tenía el San Antonio todo lleno de flores, todo lleno de flores, todo lleno de flores. Y ve, mira para el San Antonio todo lleno de flores, y el Santísimo, y una vela, y una flor. ¿Cuál es el orden? San Antonio está mucho por encima del Santísimo. Y dice, ¿cómo? Dice el sacristán, hombre, San Antonio, pero aquel, mirando para el Santísimo, aquel, no gana ni para seguir, pero San Antonio, muchísimo, ¿no? Ahí está, ya van los 15 minutos, pues ya termino. El domingo, solamente contaros mi domingo. Ojalá fuera pues como la misa
salgo de clase de la facultad a las 9, a las 9 y cuarto, a las 10 y cuarto los otros días, pues hay días que no voy a misa. Hay días que no voy a misa. Cuando me confieso eso, me dicen, pues tú te lo pierdes. Es muy gracioso mi confesión. El domingo para mí empieza también litúrgicamente, llevando la comunión a los enfermos, que lo hago el sábado por la tarde. Casi todos no son enfermos, son, como os pasará a vosotros, los que se han quedado de la pandemia en casa y ya no vuelven, ya no salen a hacer la compra, ya no salen tal. Entonces yo paso la tarde visitando. Antes de la pandemia tenía 2 personas en la lista. Yo sirvo en 3 parroquias, cuyos sacerdotes el vicario, o sea, no viene nunca, el único que estoy soy yo, y me busco curas para celebrar por lo menos una vez al mes. Y ahora en la lista tengo 42. Antes son parroquias muy rurales, muy pequeñas, a unos 20 kilómetros de Coruña. En la lista tenía 2 personas, ahora tengo 42 a las que visitar, así que ya no las puedo visitar todos los domingos, me las reparto. La visito sábado por la tarde y llevo la comunión y luego celebro la liturgia de la palabra en espera del presbítero con las vísperas del domingo. Ahí empieza el domingo. Sabéis que después hacemos el programa en Radio María de liturgia de la semana, uno de los cuales me toca a mí dirigir. Y luego tenemos para el domingo, yo formo parte del cabildo porque me he nombrado maestro de ceremonias y entonces pues celebro con el cabildo, cantamos. Otro que me prohíbe cantar, como te prohíbe cantar. Pues cantamos los laudes y tenemos la misa de coro y después yo me marcho a las parroquias. Hago 2 celebraciones de la palabra y vuelvo para celebrar la misa con mi familia, a la 1 con mi mujer y mis hijos. Bueno, ahora solo con mi hijo, porque también es otra de estas cosas que nos pasan cuando uno de nuestros hijos con la adolescencia se aleja, ¿verdad? Y lo que sufrimos. Algunas caras lo hemos comentado algunos compañeros, ¿verdad? El sufrimiento. Yo veo llegar a mi Rafita, bueno, mi Rafita tiene 18 años, ¿no? Y llega allá al fondo, se pone el rey a su manera, viene a misa, tal, pero tenemos que María pues ahora se aleja. Y intentamos vivirlo en familia, pero es duro, es muy duro. Y en ese camino, que me hago el domingo de coche, como sabéis todos, de parroquia en parroquia, pues lo que acompaña para irte preparado ya de una celebración a otra es Radio María con la oración, ¿no? Y con la música del Padre. Y por lo tanto, lo que podéis hacer, pues aprender a no vivir esta locura como yo y este desastre de experiencia de oración. Pero ya me los pagarán, Paco.